El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Antonio Barrios Moyano es cirujano en traumatología y ortopedia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con alta especialidad en cirugía articular por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y la UNAM. Actualmente, su práctica médica la desarrolla en Grupo Ángeles y en el ISSSTE en la Ciudad de México. El doctor Barrios hablará sobre Hablemos de osteoporosis en mexicanos. Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia por esta oportunidad y al capítulo de metabolismo óseo para esta plática. Vamos a empezar hablando de osteoporosis en mexicanos, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, en esta diapositiva, una frase que a mí se me hace muy clara para esto, es que venimos al mundo a través de la pelvis, pero nos vamos a través del cuello del fémur. Normalmente vemos que existe una fractura de osteoporosis cada 3 segundos a nivel mundial. Esto nos habla del gran problema que tenemos a nivel mundial. Después de los 50 años, 1 de cada 3 mujeres van a tener esta fractura y más o menos 5 cada hombres van a tener una fractura en el resto de sus vidas. Esto nos habla bastante de la estadística que tenemos tan importante. Hablando directamente de México, tenemos que, igual que en las tendencias de otras regiones del mundo, nuestra población ha ido envejeciendo mucho más. Esto se va a ver con las consecuentes enfermedades o patologías como la osteoporosis, que vamos a ir que tiene un aumento gradual a través de los años. Entonces, debido a que las fracturas osteoporóticas no son exclusivas de pacientes de la tercera edad, sin embargo van acorde con el crecimiento de nuestra población. Entonces es muy importante este dato por eso. En México más o menos se estima que el 70% de las mujeres de 50 años o más van a presentar una fractura y tenemos una masa ósea baja también de nuestros pacientes, más o menos el 50% y 20% con osteoporosis. Esto depende mucho del estudio o la clasificación que hayamos buscado, pero es más o menos acorde a nivel mundial y la estadística en México es similar a otros países. Sugiere que el riesgo de fractura de estos pacientes normalmente tenemos que es de 8.5 más o menos mujeres mayores de 50 años, sobre todo recordemos con las causas principales que son que ser caucásica o tener un estilo de vida deficiente en el aspecto del consumo de calcio, que no hagan ejercicio, fumadoras, etc. Entonces esto es muy importante. Las fracturas de cadera, como sabemos, principalmente es lo más temido de la osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estadística casi del 50% inclusive de mortalidad. Entonces es muy importante evitar a toda costa que nuestros pacientes se fracturen y principalmente las fracturas de cadera. En México vemos que de 1 a 2 de cada 10 pacientes van a tener una fractura de cadera. Entonces esto a nivel de los servicios estatales ha aumentado muchísimo la incidencia y los gastos también para el Estado. En esta gráfica podemos observar también que tenemos una incidencia muy grande de fracturas como han crecido desde el año 2005 hasta el año 2050, una proyección de cadera. Entonces podemos ver el crecimiento multifactorial tanto en hombres como en mujeres. Entonces por eso es muy importante que tengamos en cuenta esta patología y tratar de prevenirla desde una vez. Este es un padecimiento subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos el diagnóstico de la fractura, pero sin irnos al por qué sucedió esa fractura. Entonces es muy importante que los médicos residentes en formación o los médicos de primer contacto pues hagan una buena anamnesis en estos pacientes y tengan la causa y poder diagnosticar que es una fractura por fragilidad secundaria a la osteoporosis. Esto es muy importante. Tenemos este estudio, lo presentamos aquí en la revista del colegio ya hace algunos años, de las complicaciones principales que se presentan en los pacientes de fractura de cadera. Se hizo en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE y vimos que la causa principal o el problema principal es la demencia. Entonces, estos pacientes a la hora que llegan existe un protocolo ya establecido en el que máximo en 48 horas deben de operarse de la fractura de cadera para tratar de minimizar los riesgos. En México, 16% también de mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis, pero podemos ver aquí que el 70% no se ha diagnosticado. Esto debido a ¿qué? Que muchos médicos, como les decía, solamente se diagnostica la fractura, pero no el por qué se fracturó el paciente.
Entonces es muy importante que el paciente sepa y el médico que le está diagnosticando que sepa la causa original, que en este caso es osteoporosis. Esta otra diapositiva vemos es una oportunidad o obligación del ortopedista. Muchas veces somos nosotros los que vemos al paciente de primera instancia. ¿Por qué? Porque nos llaman al fracturarse. Sin embargo, nosotros estamos obligados también a darle tratamiento a sus pacientes. En México, desgraciadamente, no todos los ortopedistas tratamos la osteoporosis. Entonces, por eso tenemos el riesgo muy aumentado de una segunda fractura, que eso es muy común, ¿ok? Fractura predice segunda fractura, eso es muy común. Entonces, sea lo que sea, es muy importante, no es difícil hacer un diagnóstico certero de osteoporosis. Tenemos actualmente muchos estudios y cosas que podemos hacer para diagnosticarlo. Tenemos una alta recompensa si lo hacemos así, que es que no se nos refracture nuestro paciente y tengan una calidad de vida adecuada. Y se está convirtiendo en una norma, así como se hizo ya la parte de displasia de cadera con los ortopedistas pediatras, también en la ortopedia para la osteoporosis y las fracturas de cadera se debe de poner esto como una norma, el hacer un diagnóstico certero. En México tenemos ya, gracias a la doctora Clark, ya un grupo de médicos, el FRAX México. Entonces podemos hacer nosotros un cálculo a 10 años de las probabilidades que tiene nuestro paciente de fracturarse. Es muy fácil utilizarla, esta la podemos utilizar en cualquier consultorio y sin mayor problema, es gratuito en línea. Entonces, este es otro estudio que presentamos, que es la prevalencia de osteoporosis en una clínica del ISSSTE, que es la CLIDA. Esa la presentamos hace 9-10 años más o menos y vimos que la estadística mundial es muy similar a nuestros resultados. Tuvimos 1,400 pacientes en este estudio. En estos momentos se está ejecutando el trabajo a 10 años para ver si las medidas que implementamos ha disminuido o ha aumentado la cantidad o la prevalencia de osteopenia y osteoporosis en nuestra población. Ese estudio esperamos que pronto poderlo publicar. Existe también que es muy buen artículo por medio de la parte del colegio y pueden revisarlo ahí sin mayor problema. Ya como terminación les recomendamos algunas cosas, que es importante hacer una implementación de programas especiales para colaborar con los médicos clínicos o de primer contacto en la detección oportuna de fracturas primarias para evitar las fracturas secundarias. Estudiar individuos que se hayan fracturado antes de los 50 años, principalmente las mujeres. Si es una osteoporosis primaria o una osteoporosis secundaria, esto es muy importante. Aumentar la cantidad de densitómetros. En México no tenemos también un número importante de densitómetros, entonces a veces es difícil conseguir este estudio que es el gold standard para nuestro diagnóstico. Permitir que médicos de primer contacto tengan oportunidades más de tratamiento, que en todos lados se pueda tener los bifosfonatos o los medicamentos especiales que tenemos para aumentar la densitometría ósea. Aumentar la concientización de los pacientes también, educarlos en la patología, lo que es la osteoporosis y sensibilizarlos y bueno, tener más recursos para poder tener esto al día. Existe actualmente en México también la campaña de Capture the Fracture, que el doctor Viruega lo está llevando muy bien en el Hospital igual Darío Fernández del ISSSTE, que esto nos va a ayudar a tener una disminución importante del seguimiento para no tener casos de fracturas secundarias. ¿Okay? Entonces, cuando tiene una fractura, evitar a toda costa una segunda fractura. Muchas gracias por su atención y bueno, esperemos que haya sido de su agrado y les dejo mi correo electrónico también para cualquier duda o pregunta.